Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta cuarta clase del módulo de auxiliar clínica en veterinaria. Esta va a ser nuestra última clase con contenido nuevo. La próxima vamos a ver un repaso de todos los temas del módulo previo al examen. Los contenidos de esta clase van a ser primeros auxilios. Vamos a ver qué son los primeros auxilios, qué medidas generales podemos realizar ante algún accidente. Vamos a poder reconocer cuáles son los signos vitales del animal que vamos a tener que tener en cuenta para evaluar la evolución y la gravedad de lo que está atravesando ese animal. Hacer una evaluación completa, ya sea de vías aéreas, de la circulación, del estado neurológico del animal. Vamos a ver cómo realizar la reanimación cardiopulmonar y finalmente algunas situaciones de emergencias en veterinaria, como lo son el shock y la asfixia. Los objetivos que vamos a tener en esta clase van a ser los siguientes. Conocer el manejo de primeros auxilios, reconocer cuándo un animal va a requerir de nuestra atención, comprender todas las medidas que podemos realizar de forma prehospitalaria, y esto es importante porque son las que va a poder realizar cualquier persona de la comunidad sin ser veterinarios en específico o sin ser auxiliares en clínica veterinaria. Debemos estudiar las siglas ABCDE, vamos a ver qué significan. Están en ese orden para seguir de forma secuencial en la atención de nuestro animal. También tenemos como objetivo el manejo del animal en un caso de paro cardiorrespiratorio y el manejo de las situaciones en la emergencia veterinaria. Así que con todo esto, que es un tema bastante pesado e importante, vamos a arrancar la clase de hoy. Comenzamos entonces preguntándonos qué son los primeros auxilios. Los primeros auxilios van a ser el manejo prehospitalario. Va a ser el conjunto de procedimientos y de técnicas que tengan un carácter inmediato para poder realizar a quienes han sido víctimas de algún accidente o de alguna enfermedad repentina. Es así como el manejo prehospitalario se va a desarrollar en una escena en la que se presentó un accidente o en donde la víctima se manifieste con algunos síntomas repentinos, ¿sí? Es decir, síntomas que nos sorprendan, que no estábamos esperando. Es importante tener en claro que los primeros auxilios no van a ser tratamientos médicos, ¿sí? Solamente van a ser unas primeras acciones de emergencia para poder tratar de reducir los efectos de las lesiones y poder estabilizar el estado del accidentado. Por eso decimos que los primeros auxilios se realizan en una etapa prehospitalaria, que puede ser en cualquier lugar donde nos encontremos con el animal, ¿sí? Por ejemplo en la vía pública, en un domicilio, y que no son tratamientos médicos. Ya esos van a ser tratamientos avanzados que se van a realizar en un hospital con personal especializado. ¿Pero por qué son importantes los primeros auxilios? Porque a partir de esta primera actuación va a depender en gran medida el estado general y la posterior evolución del herido o del accidentado. Por eso es importante saber qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos evitar hacer, ya que todas estas medidas, por más que sean prehospitalarias y de manejo no profesional, van a ayudar a que el animal pueda evolucionar de la mejor manera posible si es que hacemos las cosas como se deben. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de poder realizar los primeros auxilios en los animales? Preservar la vida del animal, minimizar el dolor, que sufra lo menos posible, poder promover la recuperación, prevenir futuras heridas y controlar los daños potenciales. Vamos a contener la situación actual del estado actual del animal y también vamos a tratar de prevenir todas las posibles complicaciones, secuelas o daños que puedan generarse a partir de ese accidente. Como consejos generales, si esto va a ser ante cualquier situación de emergencia, ya sea en veterinaria o no veterinaria, siempre debemos actuar con calma. Es muy difícil porque por lo general las situaciones de emergencia son impredecibles, son inesperadas y nos sorprenden, y nosotros podemos no saber cómo vamos a reaccionar en esa situación. Pero cuanto más preparado uno esté,
Cuanto más tranquilo uno esté y sepa qué es lo que tiene que hacer, va a poder hacer las cosas de forma más eficaz. Entonces, siempre tratemos de actuar con calma. Si tenemos que buscar algo o acudir a ayuda, hacerlo caminando y no corriendo. Correr puede hacer que nos apuremos, nos atolondremos y llevemos a un segundo accidente. Debemos tratar de disminuir el estrés y en caso de que no sea nuestro el animal, tenemos que contener al propietario y tratar de, en caso de que ya llegue el médico veterinario, poder ayudarlo, ¿sí? No preocupándonos más, sino ocupándonos de los que tenemos que hacer. ¿Qué situaciones son las que pueden llegar a requerir un primer auxilio? Puede ser cualquier traumatismo, ¿sí? Cualquier golpe, cualquier accidente, las convulsiones, el paro cardíaco o el paro cardiorrespiratorio, la electrocución. Esas son diferentes situaciones que van a hacer que el animal pueda requerir de nuestra ayuda. Bien, lo primero que vamos a hacer cuando reconozcamos una situación de las previamente mencionadas en las que se pueden requerir primeros auxilios es evaluar a la víctima y evaluar sus signos vitales. Debemos evaluar la respiración y eso lo vamos a evaluar viendo la frecuencia respiratoria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La frecuencia respiratoria, al estar medido en frecuencia, está medido en un tiempo. Entonces van a ser las respiraciones por minuto del animal. Vamos a tener que el valor normal es de 10 a 30 respiraciones por minuto, aunque en razas más pequeñas o en cachorros la frecuencia respiratoria va a ser un poco mayor. A diferencia en los gatos, por ejemplo, la frecuencia respiratoria va a ser de 20 a 30 respiraciones por minuto. Hay condiciones fisiológicas, es decir, condiciones normales donde esta frecuencia respiratoria puede aumentar. Un animal que está haciendo ejercicio, que está jugando, que está corriendo, puede tenerla aumentada, pero debemos diferenciarlo de las condiciones patológicas en un accidente cuando el animal está agitado y está respirando en mayor frecuencia por minuto. ¿Y cómo hacemos nosotros para poder medir esa frecuencia respiratoria? Para poder medir cuántas veces por minuto está respirando el animal. Bueno, vamos a tener dos maneras. Una es sentir la respiración directamente poniendo la mano sobre el pecho del animal. De esa forma vamos a detectar el movimiento, ¿sí? La expansión del tórax y vamos a poder contar en un minuto cuántas veces se expandió para poder saber cuántas respiraciones tuvo. De otra manera se pueden contar también, si no, las inhalaciones o exhalaciones. Siempre va a ser recomendable utilizar un reloj con un cronómetro para poder poner un minuto y estar seguros de la cantidad de veces que el animal respiró en ese momento. Entonces, con el animal acostado, le palpamos el tórax y de esa forma vemos cuántas veces expande el tórax en un minuto. Esa va a ser la frecuencia respiratoria que él tenga. Si el animal está con, por ejemplo, 50 respiraciones por minuto, sabemos que tiene un aumento de la frecuencia respiratoria y que esa va a estar aumentada, si una taquipnea. Otro de los signos vitales es la frecuencia cardíaca. También al hablar de frecuencia estamos hablando en un tiempo. Entonces, en este caso, la frecuencia cardíaca va a ser la cantidad de latidos por minuto. En los perros, la frecuencia cardíaca normal va a variar entre 60 a 160 latidos por minuto en un estado en el que el perro o el animal esté en reposo. Las razas más grandes y los perros más atléticos van a tener frecuencias cardíacas menores. Siempre las razas más pequeñas van a tener mayor, tanto frecuencia cardíaca como frecuencia respiratoria. En los gatos, la frecuencia cardíaca en un estado de reposo va a ser de 100 a 120 latidos por minuto. Al igual que con la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca va a aumentar rápidamente cuando un perro esté emocionado, cuando se esté ejercitando, cuando esté corriendo o en situaciones de miedo, de estrés, cuando tenga fiebre, cuando tenga dolor o en casos de envenenamiento. ¿Sí? Algunas de estas situaciones son fisiológicas, como cuando se emociona o se ejercita, pero que tenga fiebre, que tenga dolor, que haya sido envenenado son condiciones patológicas. Al igual que cuando ha sufrido, por ejemplo, alguna descarga eléctrica, así una electrocución o alguna afectación cardíaca. ¿Cómo vamos a realizar nosotros para medir la frecuencia cardíaca?
lo que vamos a hacer es medir el pulso del animal. Acá tenemos dos imágenes, ¿sí? Por ejemplo, lo que vemos en la primera imagen es como en este caso es un bombero el que está atendiendo al animal, pone una mano sobre el pecho del animal, presionando, ¿sí?, bien firmemente acá en el pecho, o oprimiendo, y de esa forma lo que está haciendo es palpar el latido cardíaco. Y de esa forma, si pone el dedo, por ejemplo, entre las costillas, va a poder sentir mejor el latido cardíaco. Y lo mismo, si ponemos un cronograma en un minuto, no va a ser necesario estar contabilizando el minuto y debemos en un minuto contar cuántas veces sentimos el latido del corazón del perro. En este caso está midiendo la frecuencia cardíaca a través de la medición del pulso. Lo que está haciendo con el animal acostado es palpar la arteria femoral del animal, ¿sí? Va a presionar con las yemas del dedo buscando el pulso del animal que estaría en el área de la cara interna del muslo, ¿sí? En ambos lados se va a sentir el pulso. En este caso lo está haciendo del lado derecho del animal y lo que hace es palpar la arteria femoral para contar en un minuto cuántas veces sintió el latido. Ya sea palpando el latido cardíaco o el pulso a través de la palpación de una arteria, podemos medir la frecuencia cardíaca del animal. Otra de las condiciones clínicas que podemos evaluar es el tiempo de relleno capilar. El tiempo de relleno es lo que nos va a hablar de también la perfusión que tenga el animal, cómo está circulando la sangre. Por ejemplo, en humanos nosotros lo podemos medir en las uñas. Nos oprimimos la uña, vemos cómo se pone blanquecina cuando soltamos el relleno capilar, es decir, que la sangre vuelve a su estado de forma rápida. En los animales lo podemos hacer evaluando las encías. Las encías de los animales en general son de color rosado. Para poder revisar las mucosas vamos a levantar el labio superior de los animales y presionar un poquito con la yema del dedo la encía. Luego soltamos y determinamos cuánto tiempo tarda en retomar el color rosado normal. Si lo normal es que tome no más de 2 segundos, a los 2 segundos vuelve a ponerse rosado. Si tarda más, hay un déficit en el tiempo del relleno capilar, lo que me va a indicar que el animal está teniendo una mala perfusión. Asimismo, debemos tener siempre en cuenta que hay algunas razas de animales cuyo color natural de mucosas es negro. En estos casos lo que podemos hacer es examinar la zona vaginal, en caso de las hembras, y si el animal es macho se puede retraer el prepucio y examinar el color del pene. Entonces aquí vemos el ejemplo. Levantamos el labio superior del animal y comprimimos levemente la mucosa, ¿sí?, de la encía. Luego retiramos y vemos en cuánto tiempo vuelve a tener esta coloración rosada, recordando que el valor normal es que no tarde más de 2 segundos. Otro de los signos vitales, y ya vimos la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, es la temperatura corporal. Para tomar la temperatura corporal de un animal debemos utilizar un termómetro. El termómetro lo que vamos a hacer es introducirlo dentro del recto. Con esto queremos decir que la temperatura corporal del animal se va a medir en la temperatura rectal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elevar la cola del perro o del gato desde su base y vamos a insertar el termómetro en el recto. Vamos a ir empujando lentamente hasta que penetre unos centímetros y pegarlo a la pared del recto. Luego vamos a esperar un minuto antes de extraerlo y ver el valor de la temperatura rectal en el animal. ¿Cómo sabemos si esa temperatura es normal, está alta o está disminuida? Bueno, acá tenemos un cuadrito explicativo. Menos de 38 grados Celsius vamos a estar hablando de baja temperatura. En ese caso vamos a tener que secar y abrigar al animal. Secar en caso de que esté mojado, sino simplemente abrigarlo. Si tiene de 38,1 a 39,2 grados Celsius, va a ser la temperatura rectal normal del animal. En caso de que el animal esté húmedo, lo podemos secar, pero si no, vamos a controlarlo periódicamente y listo. Si el animal presenta más de 39,2 grados Celsius, el animal está en un estado febril.
por lo cual debemos derivarlo a un médico veterinario para poder estudiar la causa del aumento de la temperatura en ese animal. Y si la temperatura sobrepasa los 40 grados Celsius, ya esa fiebre es elevada y debemos utilizar algunos medios físicos para poder enfriar al animal y trasladarlo a un hospital veterinario. Otra de las cosas que podemos evaluar, a pesar de que no sea un signo vital, es la apariencia general del animal y el movimiento. Los cambios obvios en apariencia, por ejemplo las heridas que sean visibles, van a necesitar alguna atención inmediata. Una herida, una fractura, una cortadura, una lesión, ¿sí? Todo eso que sea obvio, sí o sí va a necesitar una atención rápida. Otros cambios, como por ejemplo la rotura de algún diente o alguna uña sangrante, van a ser signos de posibles lesiones que se deben analizar también. La apariencia general y el movimiento del animal van a dar buenas pistas de la seriedad del problema. Qué tan grave o qué tan bien va a estar ese animal. Y acá tenemos un algoritmo. ¿Hay heridas visibles en el animal? Si la hay, vamos a aplicar primeros auxilios. Si no hay heridas visibles, podemos evaluar si hay algún tipo de sangrado, ¿sí? Algún tipo de sangrado por algún orificio, por ejemplo, por el recto, por la boca, ya que no vimos ninguna herida visible. Si hay un sangrado, debemos buscar el origen de ese sangrado y comenzar con los primeros auxilios. En caso de que no encontremos sangrado, vamos a seguir evaluando el estado general. ¿Tiene encías pálidas? ¿El animal no se puede levantar o no se puede movilizar? ¿Lo intentamos levantar y se desvanece? ¿Le notamos el abdomen hinchado? ¿Está inconsciente? ¿Le registramos la temperatura corporal y tiene hipotermia o tiene fiebre? En este caso, en cualquiera de todos ellos, debemos aplicar primeros auxilios y además trasladar al hospital a un centro veterinario. Bien, y también vamos a evaluar de forma neurológica al animal. La regla mnemotécnica va a ser ABDI. A es ver si está alerta, B es la voz, D dolor e I de inconsciente. Entonces la A de alerta se refiere a que el animal está alerta a lo que sucede en el medio. Si nosotros notamos que el animal sigue con su mirada o gira la cabeza y está alerta a la situación, pendiente de lo que estamos haciendo, de los movimientos y del lugar en el que está. La B de voz nos indicaría que el animal, si no está alerta, nosotros lo llamamos por su nombre, le silbamos o le hacemos alguna señal para que preste atención. Si reacciona el animal, entonces decimos que responde a la voz. En caso de que el animal no esté alerta, nosotros lo llamamos, hacemos sonidos y el animal no responde, lo que vamos a hacer es un estímulo doloroso. Por ejemplo, en la membrana entre los dedos de una pata le podemos apretar un poquito fuerte para ver si reacciona al dolor. Si reacciona, entonces responde al dolor. Ahora, si el animal no está alerta, se desvanece, le hablamos, lo llamamos, hacemos ruidos, no responde, le apretamos, por ejemplo, la membrana entre los deditos de la pata, no reacciona, vamos a decir que está inconsciente. De esa forma determinamos que el animal está inconsciente y vamos a tener que proceder a otras maniobras más complejas. Entonces de esto vamos a devenir en lo que es la evaluación primaria, ¿sí? ABCDE. La evaluación primaria del animal se va a iniciar con el ABC. A de airway, B de breathing y C de circulation. Van a significar vía aérea, la A, la B de respiración, que es breathing en inglés, y la C de circulación. Luego vamos a continuar con la D y la E. La D va a ser una evaluación neurológica, se le pone la letra D por déficit neurológico, y terminamos evaluando con la E, que es de exposición, en busca de lesiones específicas que pongan en riesgo de manera inmediata la vida de la víctima, si cualquier herida que pueda tener, por ejemplo. Entonces, A dijimos de airway o vías aéreas. El objetivo va a ser mantener libres las vías aéreas y esto lo vamos a asegurar viendo que la vía aérea esté permeable, que no tenga nada que esté obstruyendo y en caso de que la vía aérea no esté permeable o el animal no pueda respirar, vamos a tener que asegurarla. De esa forma la aseguramos colocando un tubo endotraqueal para que nosotros podamos hacer una ventilación asistida. La B de breathing o de respiración
El objetivo en este caso va a ser evaluar para poder mantener la respiración. Y esto se va a asegurar con una bolsa ambú, ahora vamos a ver cómo es, pero es un dispositivo manual que va a poder proporcionar la ventilación pulmonar al animal generándole una presión positiva. Esto solamente se va a hacer en aquellos pacientes que no respiren o que no lo hagan adecuadamente. Otra opción va a ser respiración artificial si se cuenta con él, ya en algún centro más específico veterinario. En caso de que la vía aérea esté permeable y que el animal pueda respirar por sí mismo, no vamos a necesitar hacer ninguna de todas estas medidas. Y evaluando la C de circulation o circulación, el objetivo va a ser mantener una vía circulatoria permeable para poder mantener la presión sanguínea y el volumen sanguíneo normal. Para esto va a ser necesario cateterizar o canalizar al animal, es decir, ponerle una vía para poder pasarle fluidos. Si recuerdan lo que vimos en la clase de fluidoterapia, ver si el animal tuvo algún déficit y si hay que hacer alguna reposición o algún mantenimiento de los fluidos. También a través de esta vía le vamos a poder administrar drogas por vena directamente a la sangre en caso de que sea necesario. Entonces repasamos un poquito esto. A de vía aérea. Debemos verificar que la vía aérea esté permeable. Imaginen que escuchamos ruidos respiratorios o que la víctima esté aletargada. Vamos a tener que extender la cabeza y el cuello del animal con cuidado y si es posible vamos a extender la lengua. Debemos limpiar la boca en caso de que tenga alguna mucosidad que pueda estar obstruyendo, si tiene sangre o si tiene vómito en la boca. Y si el animal está inconsciente, la cabeza y el cuello lo vamos a mantener estable, alineándolos, recostándolo sobre un costado en una superficie plana. Es la mejor forma de mantener cabeza y cuello alineados para evitar que se broncoaspire. La respiración. Debemos observar si el animal respira. Para eso realizamos lo que es mirar, escuchar y sentir, el MES. Mirar, ¿qué es lo que vamos a mirar? El tórax y el abdomen del animal, para buscar que haya movimientos de expansión, es decir, movimientos respiratorios. Escuchar, podemos acercar, como lo está haciendo el bombero en este caso, la oreja al hocico y a la nariz del animal para escuchar la respiración o ver si hay ausencia de la misma. Y sentir, podemos sentir en la mejilla el aire exhalado e inhalado por el animal. Ya la C de circulación, lo que hacíamos era intentar palpar el latido cardíaco, ¿sí? Lo hacíamos en el tórax, a la altura del esternón, o podíamos buscar el pulso en las extremidades posteriores, ¿sí? En caso de que no sintamos ningún latido, no palpemos el pulso, es decir, casos donde no haya signos de actividad cardíaca, ya vamos a tener que comenzar con lo que es la reanimación cardiopulmonar, porque nuestro animal va a estar en paro cardíaco. Tenemos otras situaciones, como algunos casos donde haya una hemorragia, es decir, un sangrado. Primero lo que debemos hacer es cubrir la herida con alguna prenda limpia, con gasas en caso de que contemos con ellas, o una compresa. En caso de que no, vamos a realizarlo con alguna toalla limpia o papel, algún pañal. Y debemos presionar con firmeza para detener la hemorragia y así evitar la mayor pérdida de sangre para que todo lo que estemos haciendo no sea en vano mientras el paciente sigue con su pérdida sanguínea. Lo que vamos a hacer es aplicar presión y una vez que la sangre haya empapado la compresa, si es decir que hay un sangrado abundante, podemos añadir otra capa de compresa adicional sin sacar la primera. Y siempre lo que podemos hacer para seguir evaluando la circulación es evaluar el tiempo de relleno capilar. Con la D lo que evaluábamos era el déficit neurológico. Recuerden que para eso hacemos el ABDI. Lo que íbamos a hacer era ver si el perro o el gato estaba alerta, le hablábamos, un estímulo doloroso y si no determinábamos la inconsciencia del mismo. Este déficit lo que me permite es ver si el animal está consciente o no, porque eso es lo que me va a cambiar la conducta. Si el animal está inconsciente, vamos a tener que realizar medidas de paro cardiorrespiratorio. Si el animal está consciente, todavía tenemos otras medidas previas antes de llegar a esa instancia. Por eso debemos poner siempre atención en cualquier alteración que pueda tener en las extremidades o que el animal no se pueda mantener de pie, la reacción
También podemos evaluar la simetría de las pupilas con una linterna, viendo si hace miosis y midriasis ante el reflejo fotomotor. Y finalmente la exposición. Esto me permitía evaluar regionalmente, ¿sí? Es decir, de forma local, buscando alguna herida, alguna fractura, alguna deformidad o abultamiento, sangrados o cualquier otra alteración que me pueda llamar la atención y que pueda implicar un riesgo para la vida del animal. Son diferentes casos, ¿sí? En caso de que encontremos alguna fractura evidente, alguna fractura expuesta o que nos demos cuenta que está fracturado porque cambia la forma de la extremidad del animal, lo que debemos hacer es inmovilizar esa extremidad con alguna férula casera, que podemos realizar, por ejemplo, con el mango de alguna escoba, con un bastón. Y si el animal está consciente, recuerden siempre colocarle un bozal, porque nosotros nunca podemos saber cómo va a reaccionar un animal que está dolorido, que está temeroso en estas situaciones. Si no es posible colocarle alguna férula, podemos trasladar al animal envuelto con una toalla o sábana a la clínica veterinaria más cercana. En caso de alguna quemadura, debemos cubrir la zona afectada con una toalla húmeda y fría, también puede ser una sábana, por ejemplo, y cuando alcance una temperatura corporal del animal, es decir, que se caliente, podemos cambiarla por una nueva o mantenerla ahí y le aplicamos solución fisiológica sobre la toalla. Si el animal está temblando o en shock, con disminución de su volumen circulante, debemos envolverlo en una sábana o toalla, algún abrigo para evitar pérdidas de calor y trasladarlo inmediatamente a la clínica veterinaria más cercana. A diferencia, si el animal está sufriendo algún golpe de calor, debemos enfriarlo a temperatura ambiente con toallas húmedas frías y también trasladarlo a la clínica veterinaria más cercana. ¿Cómo vamos a hacer para poder trasladar a un animal herido? Acá ponemos el ejemplo de un perro, ¿sí? Pero va a ser lo mismo para cualquier animal. Si el animal está en un lugar peligroso, debemos trasladarlo, esté consciente o no. Primero siempre lo que vamos a hacer es la evaluación previa, ¿sí? El ABCDE. Vamos a comprobar las lesiones evidentes, si tiene alguna hemorragia, si tiene alguna fractura. Alguien deberá vigilar el tráfico también mientras administramos los primeros auxilios para tratar de estabilizar su estado y no entrar en otro accidente. En caso de que contemos con otra persona que nos pueda ayudar, debemos sujetar el cuerpo del animal y colocarlo sobre alguna manta o abrigo. Si estamos solos, lo que vamos a hacer es colocar la manta a lo largo, al costado del animal y agarrarlo firmemente de la piel o del cuello y la cadera a la vez, ¿sí? Del cuello y la cadera a la vez, para poder movilizarlo. A continuación lo retiramos de la zona del peligro, trasladándolo sin tocarle en este caso las heridas. Algún perro que esté implicado, ¿sí? O algún animal implicado en un accidente de tráfico puede sufrir lesiones internas. Muchas veces el animal, por ejemplo, sufre algún traumatismo, lo evaluamos, está alerta, está consciente, responde. No vemos ninguna herida, ningún sangrado ni ninguna fractura, pero eso no quiere decir que el animal no tenga una lesión interna. Por eso, de todas maneras, más ante traumatismos cerrados de tórax o de abdomen, debemos llevar al veterinario el animal. El animal debe recibir alguna imagen como una ecografía para ver si hay pérdida de líquido o lesión interna de algún órgano. No debemos movilizar al animal más de lo necesario y siempre vamos a utilizar esta manta en la que lo pusimos como camilla para evitar estar movilizándole las extremidades. Vamos a llevar al animal en algún vehículo hasta el veterinario lo más rápido posible y podemos tratar de que su cuello esté estirado para que pueda respirar sin dificultad. Para eso dijimos que era mejor ponerlo de costado. En caso de que notemos a simple vista que el animal está sufriendo algún dolor, podemos colocarle una mordaza, ¿sí? Con alguna venda improvisada antes de intentar movilizarlo para evitar que nos lastime. Puede ser un pañuelo, una venda, lo que nosotros tengamos, pero debe ser alrededor del hocico haciendo un nudo por debajo de la mandíbula y otra detrás del cuello. Vamos a colocar sobre el hocico, damos una vuelta y en la segunda vuelta lo atamos por detrás del cuello. Y de esa forma lo mantenemos contenido con esta mordaza antes de trasladarlo.
Recuerden que aunque el animal esté aparentemente normal, puede haber sido dañado algún órgano interno, porque una vez que esté fuera de la zona de peligro, debemos observarlo y examinarlo completo. Debemos palpar las patas por evaluación de fracturas o de luxaciones. Y en caso de que sospechemos que haya alguna de ellas, debemos inmovilizar el miembro. También en caso de que el animal tenga alguna lesión en la columna, debemos trasladarlo sobre una tabla plana. Eso es para inmovilizarlo y evitar lesiones en la médula espinal. Recuerden que por dentro circulan nervios que pueden afectarse y dejar al animal con parálisis de algún miembro definitivamente. Bien, una emergencia o urgencia médica veterinaria va a hacer referencia a cualquier lesión o enfermedad que plantee una amenaza inmediata para la vida del animal y cuya asistencia no puede ser demorada si hay daño de algún órgano o pone en riesgo la vida del animal, por lo cual debemos actuar de forma rápida. Para todas estas emergencias en veterinaria vamos a tener a los primeros auxilios, que van a ser importantes mientras se espera la asistencia del profesional veterinario. Es todo lo que podamos hacer hasta que traslademos al animal a una clínica o hospital veterinario o hasta que llegue algún veterinario al lugar. Una vez que el animal esté en la clínica o en un hospital, ya vamos a contar con métodos más específicos y sofisticados para poder estabilizar al animal y buscar el origen de la enfermedad o de la lesión. Pero como ejemplos de emergencias de veterinaria vamos a ver el shock y la asfixia. Comenzamos con el shock. El shock es una condición grave en la que la sangre no va a llegar adecuadamente a todos los tejidos, de manera que el organismo va a sufrir una falta de oxigenación. Recuerden que hay ciertos órganos como el cerebro, el corazón y los riñones que van a requerir de la constante circulación sanguínea del oxígeno. Ante cualquier pérdida hemática, así cualquier hemorragia, estado de anafilaxia, que es un estado de alergia generalizada, o una falla cardíaca, puede ser que lleve al animal a este estado de shock. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que el animal está en shock? Va a tener las encías pálidas o azuladas, la respiración va a estar lenta, va a tener un pulso irregular y va a estar inconsciente. Al shock lo podemos clasificar en 4 tipos. Estos van a ser el hipovolémico, el cardiogénico, el septicémico y el anafiláctico. Con el shock hipovolémico nos vamos a referir a la disminución de la cantidad de sangre en el interior de las arterias. Y esto puede suceder por alguna hemorragia, si hay algún sangrado. Si el animal pierde sangre, disminuye la sangre que circula en las arterias, nos lleva a un shock hipovolémico. Lo mismo un traumatismo, porque puede haber alguna lesión y que haya pérdida de sangre, no solo hacia el exterior como hemorragia, sino por lesión de algún órgano o que haya algún sangrado interno. Y también cuando disminuye la sangre en el interior de las arterias, recuerden que la sangre estaba compuesta por plasma y elementiformes. El plasma, que era 90% agua, si el animal presenta una deshidratación severa, va a perder agua circulante en sangre. El otro tipo de shock es el cardiogénico, y este shock se va a generar cuando haya una falla cardíaca. Recuerden que el corazón es quien va a bombear la sangre para que ésta pueda mantenerse circulando y llevándole oxígeno y nutrientes al cuerpo. En enfermedades cardíacas o en arritmias puede haber alguna falla cardíaca y que esto me lleve al shock cardiogénico del animal. Con shock septicémico nos vamos a referir al shock que está producido por presencia de toxinas bacterianas en sangre. Es decir, va a haber una infección en el animal que puede comenzar como local y hacerse generalizada y de esa forma me da un shock septicémico. O cuando hay algunas gastroenteritis severas como las que se generan por el parvovirus o algunas osteomielitis, infecciones del tejido musculoesquelético. Y finalmente lo que es el shock anafiláctico, este va a estar producido por una reacción alérgica generalizada que produce gran vasodilatación, por lo cual también se termina perdiendo líquido de adentro de los vasos sanguíneos y se va a dar en casos de alergias a fármacos o de picaduras de algunos insectos, en especial en casos de abejas. Bien. Vamos a pasar a la otra situación que es la asfixia.
La asfixia va a ser la suspensión de la respiración por una obstrucción en la vía aérea. Recuerden que la vía aérea siempre debe estar permeable, debe permitir el paso de aire para que se pueda realizar la oxigenación. Si la vía aérea se obstruye, hay una asfixia. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esto? El animal va a presentar tos violenta, tiene dificultad para respirar, se lo ve desesperado, angustiado y empieza a tirar frenéticamente su hocico contra las patas. Para eso debemos revisar la boca del animal y evaluar si hay algún objeto extraño. Capaz a veces con algún juguete, con algún alimento, con algún hueso, se puede ver qué es lo que está afectando a la vía aérea y lo retiramos. En caso de que no veamos nada, lo que vamos a tener que hacer es la maniobra de Heimlich. Recuerden que entonces a menudo podemos ver esquirlas de huesos o algún otro objeto entre los dientes del animal o en la garganta. En caso de que lo veamos, podemos extraerlos con cuidado. Alguien debe ayudarnos inmovilizando al perro o al animal, ¿sí? Debe sostenerlo fuerte mientras le abrimos la boca y con la boca abierta del animal y mucho cuidado. Recuerden que el animal nos puede morder y está en una situación desesperante. Extraemos el objeto visible con alguna pinza con punta redondeada para no lastimar al animal. Nunca se deben introducir los dedos, ni tampoco algo como unas tijeras que pueden lastimar al animal, porque corremos el riesgo de resultar heridos o de que el animal resulte lastimado. En caso de que no veamos al objeto que está obstruyendo la vía aérea, vamos a realizar la maniobra de Heimlich. Esta maniobra consiste en colocar al perro parado sobre sus patas traseras, mientras una persona se va a colocar por detrás de él, abrazándolo fuertemente por el pecho y con un brazo va a presionar fuertemente justo debajo de las costillas, ¿sí? Donde termina el esternón, que es el hueso central del animal. Va a repetir esta presión contra el pecho varias veces hasta que el objeto sea expulsado. En caso de que el animal esté inconsciente, vamos a realizar la maniobra con el perro acostado de lado, presionando fuertemente con la mano sobre las costillas y la otra por debajo, tratando de generar un efecto fuelle, ¿sí? Es decir, que la presión que se ejerce con el aire de los pulmones va a tratar de desalojar el objeto. En caso de que se haya podido liberar el objeto extraño y el animal siga sin respirar e inconsciente, vamos a comenzar con lo que son las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entonces, ¿cuándo es que vamos a realizar reanimación cardiopulmonar en un animal? Si el cerebro de un animal no recibe oxígeno por cualquier motivo, por algunos minutos, ya sea porque el corazón se detuvo o porque la respiración se detuvo, va a haber daños cerebrales permanentes. Y esta va a ser una de las circunstancias en las que dar los primeros auxilios inmediatos va a salvar la vida de la víctima. ¿Cuáles van a ser las medidas? Como va a haber un paro cardiorrespiratorio, es la reanimación cardiopulmonar. Vamos a reanimar el corazón y a realizar una ventilación asistida para poder tratar de imitar o fingir que el animal está respirando para ese cuerpo. ¿Cuáles van a ser causas de paro cardiorrespiratorio? Por ejemplo, la asfixia, el ahogamiento e inhalación de humos, la electrocución, traumatismos o conmociones cerebrales, la insuficiencia cardíaca, el envenenamiento, hemorragias, desmayos y shock. Todas estas son causas de que el corazón del animal se pare y que incluso deje de respirar y pierda la conciencia. No importa determinar en el momento de la emergencia cuál es la causa. Algunas van a ser evidentes, como por ejemplo la electrocución. Hay otras, como el envenenamiento, que no pueden ser evidentes en el momento. La causa se va a estudiar luego. Lo importante es empezar a actuar. Vamos a evaluar rápidamente al animal. ¿Responde a la voz? Sí. Entonces va a estar consciente. Si no responde, lo que vamos a hacer es pinchar fuerte entre los dedos y ver si reacciona. Si reacciona, entonces está consciente. Si no reacciona y palpamos el tórax o los pulsos y el corazón no late, vamos a iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. En caso de que no reaccione, pero el corazón sí esté latiendo, solamente le vamos a brindar ventilación asistida porque el corazón no está en paro. Bien, para
volver a funcionar la actividad cardíaca, vamos a realizar lo que se llaman compresiones torácicas. Entonces, para ver si es necesario, debemos palpar el latido cardíaco en el tórax del animal y buscar el pulso. Si tiene actividad cardíaca, no vamos a realizar compresiones. En caso de que no haya actividad cardíaca, sí las vamos a realizar. Si no encontramos actividad cardíaca, decimos que el animal va a estar en paro cardiorrespiratorio, por lo que inmediatamente comenzamos con estas maniobras de RCP. Vamos a ver cómo son las compresiones, tanto en animales pequeños, medianos y grandes. En animales pequeños, perros pequeños o en gatos, vamos a poner al animal en decúbito lateral. Si en decúbito lateral quiere decir de costado, con la cabeza un poquito más bajo que el cuerpo si es posible. Vamos a agarrar el pecho entre el pulgar y los otros dedos justo detrás de los codos del animal, ¿sí? El animal acostadito, con la cabeza extendida y el cuello. Por debajo del codo vamos a colocar nuestra mano. Vamos a ubicar la otra mano sobre el lomo del perro sin la espalda y con el pulgar y los otros dedos vamos a comprimir las costillas mientras con esta mano sostenemos el cuerpo, ¿sí? Entonces, en perros pequeños o en gatos, el animal acostado con el cuello y la cabeza estirados. Por debajo del codo colocamos nuestro pulgar y el resto de los dedos presionando firmemente el tórax y con la otra sostenemos el lomo. Con esta sostenemos firmemente, con esta vamos a presionar. Debemos comprimir con firmeza las paredes del pecho en dirección al cuello, vigorosamente, pero teniendo en cuenta de no presionar con demasiada fuerza. Vamos a aplicar 30 compresiones torácicas seguidas de 2 ventilaciones. ¿Y en qué frecuencia? Debemos comprimir 120 veces por minuto. Entonces hacemos 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, y allí llegamos a hacer eso 120 veces en un minuto. En perros medianos vamos a poner al animal en decúbito lateral, también de costado, si es posible con la cabeza un poco más bajo que el resto del cuerpo, y vamos a apoyar el talón de una mano sobre el pecho del animal, si el talón de la mano es esto, justo detrás del codo. Si acá tenemos el codo del animal, por detrás apoyamos el talón de la mano. Y lo que vamos a hacer es poner el talón de la otra mano sobre la primera. ¿Sí? Aplicamos el talón de la mano sobre el pecho del animal y la otra encima, entrecruzando los dedos. De esa forma vamos a aplicar presión con fuerza y firmeza para poder comprimir las paredes del tórax. Vamos a presionar hacia abajo para poder darle masaje al corazón y luego vamos a presionar un poquito hacia arriba para que la sangre siga circulando hacia el cerebro. También vamos a aplicar 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones, tratando de mantener una frecuencia de 100 compresiones por minuto. Luego de cada ciclo, si hacemos 4 ciclos, vamos a reevaluar el pulso. Es decir, después de haber hecho 4 veces esto, 100 compresiones por minuto, a través de 30 compresiones y 2 ventilaciones, volvemos a palpar los pulsos. Si el pulso regresa, vamos a tratar de concentrarnos en la ventilación asistida y estabilizar al animal. Si no regresa el pulso, vamos a continuar con la reanimación cardiopulmonar. Y en perros grandes, de pecho plano, o perros muy grandes o gorditos, lo vamos a poner en decúbito supino. Eso quiere decir boca arriba, la espalda apoyada y la panza para arriba. También con la cabeza un poco más baja que el cuerpo. Colocamos el talón de una mano sobre el esternón del animal y vamos a poner el talón de la otra sobre la primera. Sería igual que acá, que en los perros medianos, pero con el perro acostado boca arriba. Y vamos a hacer lo mismo. 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. Y la frecuencia que buscamos mantener es de aproximadamente 80 por minuto. Al igual que en los perros medianos, vamos a reevaluar los pulsos después de 4 ciclos de reanimación. Si el pulso regresa, paramos las compresiones, nos concentramos en la ventilación asistida y si no regresa, continuamos con otro ciclo de 4 veces más lo mismo. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de esto de la ventilación asistida? Es poner al animal en decúbito lateral de costado y permeabilizar la vía aérea. ¿Qué vamos a hacer para ello? Jalar la lengua hacia adelante, si sacamos la lengua, limpiamos todos los desechos que podamos ver, si hay mucosidades, vómitos, cualquier material que pueda estar bloqueando la garganta.
En caso de que el animal no respire, vamos a envolver el hocico con ambas manos, cerrar el hocico y poner la boca sobre la nariz del animal y dar 2 respiraciones efectivas, verificando que el tórax se expanda. Chicos, abrimos la boca, evaluamos si hay algún objeto que esté obstruyendo, limpiamos si hay secreciones o vómitos, si no, con ambas manos cubrimos todo el hocico del animal, cerrándole la boca por completo y le damos 2 respiraciones a través de la nariz. La ventilación asistida también se puede aplicar mediante una bolsa de reanimación. Esta bolsa se llama AMBU. Para esto se utiliza una mascarilla de campana que va a tener diferentes tamaños, hay que buscar la adecuada para nuestro animal y tapar las aperturas laterales con los dedos. Esta mascarilla se va a conectar al equipo de oxigenoterapia para regular el flujo de oxígeno. Sí, esta va a ser la mascarilla. Tenemos tamaños grandes, medianos y pequeños para diferentes animales. Debemos tapar estos orificios laterales y esta manguerita es la que se va a conectar a el tubo de oxígeno. Bien, entonces los objetivos de esta clase eran conocer el manejo de primeros auxilios. Lo importante es que sepan cómo hacer una evaluación general de la escena, mantener la calma, retirar al animal del área de peligro, reconocer si el animal requiere atención, reconocer rápidamente si el animal está sufriendo alguna de las situaciones que requiera primeros auxilios que mencionamos y comprender qué es lo que vamos a hacer de forma prehospitalaria. Principalmente es estudiar el ABCDE, empezando con prioridad por el ABC. Ver si la vía aérea está permeable, si respira, si tiene una frecuencia respiratoria normal, si late el corazón. En caso de que no respire, no sintamos latidos cardíacos y el animal esté inconsciente, comenzamos con el manejo del paro cardiorrespiratorio haciendo reanimación cardiopulmonar. En caso de que lata el corazón pero no respire, comenzamos con la ventilación asistida. Y en caso de que ante la evaluación neurológica el animal responda, esté alerta, responda a la voz o al dolor, decimos que el animal está consciente y no realizamos RCP. Vimos el manejo de situaciones de emergencia, en asfixias, por ejemplo, hay una obstrucción de la vía aérea. Si encontramos el elemento que está obstruyendo, vamos a intentar retirarlo sin introducir los dedos dentro de la boca del animal. En caso de que no lo veamos, vamos a realizar la maniobra de Heimlich. Y vimos el caso de shock, pero este ya es más avanzado y va a requerir seguramente de fluidoterapia. Incluso hasta si hay una hemorragia grave puede llegar a requerir transfusiones. Espero que hayan entendido la clase de hoy, que es muy importante manejar los primeros auxilios del animal, siempre manteniendo la calma. Muchas gracias por su atención y cualquier consulta estoy a su disposición. Hasta la próxima clase.